Hola Ramiro, buenos días. ¿Cómo te fue en el examen? Buenos días a todos. ¿Cómo les fue en su examen? Buenos días, profesor. Recuerden, ahorita vamos a ponerle mute al micrófono. El otro día no me dio. Nos faltan todavía 4 personas, pero bueno, déjenles aviso rápido en el grupo que yo ya voy a iniciar. Bien, ahora sí. ¿Cómo les fue en su examen? Yo siento que bien, bien, profe. Bueno, me da gusto. Muchos nervios por el tiempo que se vino encima, pero finalmente parece que se dieron en la media hora completa. De acuerdo. Ok, entonces, para tenerles contexto, en la programación también se me hizo raro cómo la hicieron, pero bueno, así quedó. A la 1 va a ser la de la segunda materia, la de Dirección Comercial y Comunicación Organizacional, y a las, creo que es de 2 a 2 y media, va a ser la de esta materia de Seguridad Social, Administración de la Seguridad Social. Entonces, nada más invirtieron el horario, pero bueno, de todos modos van a ser, va a ser igual, las mismas materias, entonces no hay ningún problema. Lo que podemos hacer ahorita es aprovechar de una vez las 2 conexiones para, ahorita hacemos una primero de la materia que ustedes me digan. Yo ya tengo aquí la de la primera materia de Administración de la Seguridad Social. Después nos vamos a conectar para hacer la de la segunda. Ustedes díganme qué es lo que les acomoda más. ¿Cuál quieren que veamos primero? Mi sugerencia es, a lo mejor, ahorita nos enfocamos, si quieren, en la que van a hacer primero, que es la de Dirección Comercial. Y después, que hagan su examen de 1 a 1 y media. Nos conectamos o vemos de una vez el repaso de las 2 materias para que después tengan tiempo para estudiar. Ustedes díganme. Sí, sugiero lo mismo, profe, que primero la de
primero el repaso de la materia que vamos a hacer el examen. A ver qué dicen los demás chicos. Sí, les digo, las dos opciones son esas, que ahorita hagamos el repaso de la primera materia, el de dirección comercial. Entonces, para que tengan tiempo de estudiar, pero la otra es que a lo mejor ahorita les dé repaso de las dos, ustedes tomen nota para que se pongan a estudiar y ya estén preparados para los exámenes. Ustedes díganme, bueno, Sara me dice que ella sugiere que primero veamos la de la materia de la UNA. Sí, primero la de la materia de ahorita, que vamos a ver la de comunicación. De acuerdo. Entonces, para hacer el repaso de esa materia, se pongan a estudiar y después nos conectamos a la 1:30 para la otra, ¿les parece? ¿Alguien tiene una idea diferente? Era su plátano. Ok, si nadie más tiene una idea diferente, entonces así le vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ya les había proyectado estoy proyectando la de la materia anterior. Espérenme tantito. Voy a cambiar. Pregunta, ¿alguien no ve la pantalla? Ok, eso quiere decir que todos sí la están viendo. Enrique dice que no puede entrar. Pero no puede entrar a dónde. Al Zoom. No, al Zoom. Zoom. Y yo no veo la pantalla, profe. A ver, espérame tantito. A ver, ¿ya la pueden ver la pantalla? No. Sí, sí se ve. Yo no todavía no, profe. Nada más aparece lo de las materias, o sea, fundamentos de la comunicación, la dirección comercial, fecha de publicación. Pero a lo mejor lo que estás viendo es tu pantalla, donde estás en Chamilo. A ver, permítame. Pero le estoy contestando a Enrique, ¿eh? ¿Ya les aparece? ¿Ya te aparece Sara? No, profe, sí la tenía, pero no, de momento se cambió nada más a lo de la página, como que la página principal, donde dice, bueno, dice CETEC, página principal, y informes, redes sociales. ¿Los demás sí lo ven? Pues no es lo que estamos viendo, profesor. La pantalla de usted vaya, pero pues es lo que está diciendo Sarita, ¿no? Donde está la lección 1, que es fundamentos de comunicación, y lección 2, la dirección comercial. Es eso. Correcto, ¿no? Ok, ya también, ya llegó, ya está. Ok. Ya salió, principios de la comunicación humana. Muy bien. Esa es la pantalla, pero vamos a ver de manera general lo que pues, posiblemente van a tener que considerar para su examen. Entonces, voy a hacerle algunos cuestionamientos también. ¿Ahorita qué están viendo? Principios de la comunicación humana y número 1, personal. Número 2, omnipresente. O sea, lo de la fuente. Perfecto, muy bien. Entonces, permítanme. Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos de comunicación. Y yo creo que lo más fácil es que les empiece a hacer, rápidamente revisamos algunos conceptos y después les hago algunos cuestionamientos, ¿les parece? Sí. De acuerdo. Bien, de los principios de la comunicación humana dijimos que es personal. Es un principio en donde hablamos de que debe haber esta interacción de una persona con otra en tema de valores, creencias e intereses, ¿no? Entonces, es uno de los principales principios. Si no tenemos, por ejemplo, idea de qué podemos platicar con otra persona, difícilmente te vas a poder comunicar con ella. Por eso es importante que debes pues buscar enriquecer tu cultura general
Y con esta forma puedes tener un tema de conversación. Entre más información tengas, más fácil puedes entablar comunicación con otras personas, ¿sale? Nos referimos a que sea también omnipresente, inevitable e irreversible. La primera es omnipresente porque todo el mundo está continuamente comunicándose. O sea, es difícil que ahorita, por ejemplo, alguien no esté comunicándose con otra persona o con otras personas. Tan solo ahorita nosotros, fíjense, estamos comunicándonos. En su misma casa, entre sus familiares se están comunicando. Es decir, eso es omnipresente. En todos lados se está comunicando. Es inevitable porque yo no me imagino estar solo por más de 1 año, 2 años. Imagínense como estuvieran ahí en la película, habíamos hablado del náufrago, ¿no? ¿Se han imaginado eso? Estar sin comunicación con alguien, créeme que te volverías loco. Es inevitable, tiene que existir para que puedas, es una necesidad humana, ¿sale? La interacción. Acuérdense que dentro de la pirámide de Maslow hablábamos de las necesidades y una es de pertenencia. Cuando hablamos de temas de pertenencia, nos referimos a esas relaciones con otras personas. Y la única manera de relacionarnos con otras personas es con la comunicación. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. No. Por último, también es irreversible, ya que una vez que se produzca la comunicación no se puede retirar, sino que sus efectos permanecen para siempre. Y si no, recuerden esa vez en la que ustedes insultaron a alguien o dijeron algún comentario que no fue el mejor para tener una buena comunicación y después decías, chin, mejor no le hubiera dicho eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las palabras se quedan para siempre ahí en la mente de todos nosotros. E incluso, por eso dicen que una palabra duele más que un golpe. Y en verdad recuerden aquella vez en la que tuviste una discusión muy fuerte con alguien y todavía recuerdas esas palabras que te dijeron. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo que te dice que es uno de sus principios de la comunicación, esto es irreversible. Lo que dices, ahí se queda y ya es difícil que lo puedas sacar de tu mente. ¿Sale? Ok, predecible es porque aquí en este caso lo que hablamos de la comunicación siempre tiene un propósito. En el momento que se interactúa siempre se hace con algún motivo, ya sea para conseguir algún beneficio, alguna amistad, solicitar algo, etcétera. Es decir, cuando nos queremos comunicar con alguien, normalmente tenemos ya esa facilidad de poco a poco, cuando conocemos a la persona con quien voy a tener esa comunicación, qué es lo que quiere. Eso nos pasa mucho con los hijos, por ejemplo. O cuando tienes gente a tu cargo, ya cuando estás trabajando, también sabes, por ejemplo, Enrique, no sé si Enrique ya se conectó. Enrique, No, profe, no puede. Déjenme ver si lo puedo conectar aquí a través de llamada. A ver, espérame tanto, ¿eh? Para que me marque y a ver si se puede, desde aquí, aunque sea desde mi teléfono, que escuche, ¿no? Bien, entonces decimos que es predecible porque incluso cuando tienes con tu familia, con tus hijos, ya sabes cuando quieren algo o porque hasta la forma en la que te hablan te indica si a lo mejor, si te hablan bonito es porque pues, te van a pedir algo a cambio, o si te hablan así muy golpeado fue porque algo no les gustó. O sea, ya empiezas a conocer a la gente, eso es muy predecible. Y sobre todo cuando hablamos de la comunicación no verbal, que con los gestos, con movimientos, te puedes dar cuenta de eso. Hola Enrique, ¿nos escuchas? Aunque sea que desde aquí, desde el teléfono, que vayas escuchando lo del repaso. ¿Sale? Vale, no pasa nada. Entonces, estamos hablando ahorita de los principios de la comunicación. Vimos que es personal porque aquí en este caso hablamos de valores, creencias, intereses, es lo que vamos a transmitir siempre. Hablamos que es omnipresente, inevitable, irreversible. Omnipresente porque está en todos lados. Ahorita tú te estás comunicando desde tu celular con nosotros, tu misma familia está comunicando ahorita, hay otras personas afuera platicando, o sea, eso está en todos lados. Es inevitable porque tiene que existir siempre la comunicación para poder relacionarnos con alguien más. Y es irreversible porque todo lo que digas
será usado en tu contra. Y eso siempre se va a quedar ahí. Todas las palabras que utilices, todas las frases que digas, la gente las va a estar recordando, porque incluso sobre todo cuando son temas de discusión o cuando insultas a alguien, eso créeme que no se le olvida a nadie tan fácilmente, ¿eh? Es predecible porque incluso hablábamos, y eso estaba preguntando en tu caso, ¿no? Que nos pudieras compartir. Es predecible cuando alguien, alguno de tus colaboradores se da cuenta que, o con su comunicación, te das cuenta si se molestó, si fue algo agradable para ellos. ¿Por qué? Porque ya los empiezas a ubicar, empiezas a conocer su comunicación no verbal. Con gestos puedes darte cuenta si fue de su agrado o no, por el tono de su voz, o sea, cosas de este tipo. Es continua y dinámica y transaccional. En este caso es continua porque siempre vamos a buscar constantemente comunicarnos, es decir, no es fácil poder estar sin tener esa relación con alguien durante mucho tiempo. Es dinámica porque siempre buscamos la manera de cómo comunicarnos, como ahorita, por ejemplo, ¿sale? Aunque no pudiste conectarte, ahorita lo tenemos por teléfono, pero es buscar la manera de hacerlo, porque es indispensable si queremos lograr un objetivo, que en este caso para nosotros es un repaso de todo esto. Transaccional, todo se relaciona entre sí. De lo que estamos hablando ahorita todo esto es el tema de comunicación. Y siempre cuando hablas de algo, pues es porque vamos a hablar de un mismo tema, de un mismo contexto. Si alguien llega ahorita y me habla de otra cosa y me dijera, oiga, profesor, pero de salario del salario base de cotización, que no sé qué, ¿tendría sentido? No tendría sentido, ¿cierto? O sea, por eso es transaccional. Tiene que hablar todo. Cuando estemos hablando de un tema, tiene que hablar sobre el mismo tema. Si no, no vamos a poder comunicarnos. Esperemos hasta el siguiente momento para hablar de la otra materia, por ejemplo, y entonces todo lo que platiquemos será en función de eso. Así es como nos comunicamos. Si tú hablas, por ejemplo, de fútbol en tu casa y tu esposa te está hablando de la telenovela o de la serie, ¿se van a poder comunicar? No. Pues no, porque o hablamos de la serie, o hablamos de la película, o hablamos del fútbol, o hablamos de alguna cosa. Entonces, por eso tiene que ser transaccional. Hablamos sobre un solo tema, ¿sale? Ok, hablamos también del principio verbal y no verbal. La comunicación se divide de esta manera, puede ser hablada o escrita, eso es en tema verbal. Y la no verbal es la comunicación en la que utilizamos gestos, ademanes, incluso utilizamos la paralingüística con algún tono, con algún gemido, con llanto, para poder acompañar la comunicación, ¿sale? Contenido y relaciones interpersonales. Eso es importante saber que para poder relacionarte cada vez más con tus familiares, con la gente que trabaja contigo, con las personas que te rodean, forzosamente tienes que entablar una comunicación efectiva. En caso de que no lo hagas, va a ser muy difícil que puedas mejorar tu relación. De hecho, esa es una habilidad. Es una de las habilidades que cuando vas a pedir trabajo, te preguntan mucho esta parte. Oye, ¿qué habilidades tienes? Y en cuestión de relaciones interpersonales, ¿te cuesta trabajo comunicarte con otras personas? A eso nos referimos, o a eso se refieren cuando te preguntan esto. ¿Por qué? Porque es muy importante que con las personas que te vas a rodear, y sobre todo si hablamos de temas de trabajo, tengas ese contexto, ¿sale? Inteligibilidad. Este principio es uno de los más importantes a la hora de la comunicación sea efectiva. De esta forma, todos los que participen en el proceso deben ser capaces de entenderse. Por ello, necesitan compartir una serie de signos para que los que expresan lleguen a cada parte. Ejemplo, más claro es el idioma. Si no entienden el lenguaje, en la lengua en la que el emisor está hablando, la comunicación no será efectiva. ¿Se acuerdan que vimos 3 elementos importantes de la comunicación? Para que el mensaje sea recibido por otra persona, tiene que haber 3 elementos. Si no los contemplamos esos elementos, no va a ser posible la comunicación. Lo trae. ¿Se acuerdan cuáles son esos elementos? Son 3. ¿El lenguaje? No. Bueno, lenguaje, pero ¿cómo lo vimos? Vimos en 3 en una presentación. Era el canal, código. Canal, ¿qué más? Código. Contexto, exactamente. Canal, contexto y código, exactamente. Sin estos 3 elementos no puede ser inteligible. Es decir, no va a ser entendible para la otra persona.
Si no hablo el mismo código, es decir, el mismo idioma, difícilmente vamos a comunicarnos, no me vas a entender. Si utilizo un canal que para ti no lo puedes manejar, imaginemos que ustedes no pueden usar una computadora, entonces quiero comunicarme con ustedes mediante Zoom. ¿Entonces lo voy a poder hacer? No. No. Porque no saben manejar la herramienta, no es el mismo canal. Y el contexto, si ustedes, por ejemplo, previamente no les platiqué de comunicación, ¿me entenderían de qué les estoy hablando ahorita? No. Les pregunté algo y a ver, ¿cuáles son esos elementos para poder dar a conocer un mensaje? No me hubieran contestado nada y ahorita me lo pudieron contestar porque ya habíamos visto este tema y tienen contexto, ese es el contexto, el sentido de la información de lo que estamos hablando. Es decir, manejar todos la misma información. Ok, ¿dudas sobre esto? Pero esto sería, ¿qué? Como los 3 elementos Ajá. de un diálogo. Para que sea inteligible, es decir, entendible la información dentro de la comunicación, debe existir estos 3 elementos. Ok, entonces casi es más a esto, a lo de inteligibilidad. Exactamente. ¿Sale? Ok, gracias. Bien. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Es el proceso de pasar información y comprensión de una persona a otra. Entonces, hay alguien que envía el mensaje y otro lo recibe, ¿cierto? Sí. Es lo que están viendo ahí en la pantalla. Eso es prácticamente comunicación. Tiene que haber por lo menos 2 personas, si no, no puede haber comunicación. Proceso de enviar y recibir información, ¿no? Así es. Y habíamos comentado que también no necesariamente se puede mandar información como datos, números. También podemos transmitir ¿qué cosa? Emociones. ¿Se acuerdan que dijimos que eran emociones? También podemos transmitir emociones, no solamente datos, números, hechos. También podemos transmitir sentimientos o emociones en este caso. Ahora, como les dije, hay 3 tipos de comunicación básica. La no verbal. ¿Cuál es la no verbal? ¿Se acuerdan? Enrique, ¿te acuerdas cuál es la no verbal? Perdón. ¿Sigues ahí en la línea, Enrique? ¿Te acuerdas cuál es la comunicación no verbal? ¿Verbal? Verbal. Sí. Exactamente, con palabras. A ver, ¿y los demás? Comunicación no verbal, ¿qué es? Con gestos o movimientos. Ok, gracias. ¿Y la paralingüística? Paralingüística, ¿no se acuerda nadie? El tono de voz. Exactamente, puede ser el tono de voz, ¿qué más? ¿Quién me da un ejemplo? Las miradas, profe. No, los ademanes, las miradas son de comunicación no verbal. Ah, ok. La paralingüística. También ahí sí entra el movimiento de las manos. Aquí Lalo me dice el acento y tono de volumen. Sí, bueno, en este caso el tono de voz, el volumen de voz. Muy bien, Lalo, gracias. Exactamente. Es como, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse del speech? En donde te daba 3 speech y en los 3 mensajes fue diferente lo que percibieron ustedes. Sí, cómo esté sentada la persona o con qué actitud, ¿no? Más que nada con la actitud que demuestra. Sí. Tan solo, por ejemplo, que te diga, me expliqué a, oye, ¿me expliqué? ¿Te das cuenta del tono que puse? Sí. ¿Ya me entendiste o me entendiste? Es diferente el tono. O sea, a veces por eso te decía, ten mucho cuidado cuando utilices la paralingüística de una manera incorrecta, porque eso lo que hace es que la gente huya. Y en lugar de que digas, así hablo yo, mejor corrige tu comunicación, porque si no lo que vas a hacer es romper la comunicación. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Cómo nos comunicamos? Ya lo habíamos comentado, a esos 3 tipos de comunicación. Y existen diferentes tipos de comunicación. Entonces, aparte de las que ya les expliqué, la comunicación verbal, la no verbal,
Tenemos la comunicación según el número de participantes. Podemos tener una comunicación individual, que es entre dos personas solamente. Tenemos la comunicación intrapersonal. ¿Esa a qué se refiere? ¿A qué le suena? Que son pláticas, o bueno, no pláticas, como pensamientos de uno mismo o reflexiones, se podría decir. Exactamente, muy bien. ¿Quién contestó? Yasmín. Ah, muy bien. Claudia. Muy bien, Claudia. Exactamente. Cuando hablamos de la comunicación intra, porque es interior, es cuando hasta dices, es que estaba hablando en voz alta, estaba pensando en voz alta. Porque muchas veces hablas contigo mismo diciendo, híjole, ¿por qué voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y estás pensando en ti o estás platicando contigo mismo. Eso es intrapersonal, ¿sale? Haces una reflexión, es un buen ejemplo como dijo Claudia. A eso nos referimos con comunicación intrapersonal. Ahora, la comunicación interpersonal, ¿a qué se referirá entonces? Con otras personas. Exactamente, con otra persona. Y puede ser esta un poco más íntima en este caso, porque dice es interpersonal o interindividual. También tenemos la comunicación grupal. Esa, pues acuérdense que se refiere a transmitir mensajes a dos personas o a más, de dos a más personas, de un mismo grupo, ¿sale? Pero es intergrupal. Y la intergrupal es la interacción que se da entre dos grupos de personas. Por ejemplo, la comunicación entre dos equipos en una competencia, ¿sale? Es decir, ahorita a lo mejor los pongo a trabajar en equipo y los divido en dos equipos, ¿no? Entonces, esa es una intergrupal. Es decir, dentro de un mismo grupo tenemos dos grupos que van a trabajar de manera independiente. A lo mejor unos hablan acerca de comunicación verbal y otros de comunicación no verbal y van a sacar, van a hacer un consenso para ver qué es mejor, ¿no? Entonces ahí hablamos de una comunicación intergrupal. Comunicación grupal en donde pues todos hablamos del mismo tema. ¿Cuál? La comunicación intergrupal, no, comunicación colectiva, dice, ¿no? Ajá, hay otra que es la comunicación colectiva. Esa se da entre más de dos personas, por ejemplo, cuando nos reunimos con un grupo de amigos. En este tipo de comunicación puede estar dirigiéndose a una persona, pero todas aquellas que están presentes también reciben el mensaje. ¿Vale? A lo mejor alguien platica de alguna experiencia. ¿Te acuerdan cuando fuimos a la fiesta y te pusiste bien mal y mala copa? Y pues sí, a lo mejor los demás puede ser que no hayan estado, pero conocen a la persona y entonces tienen el mismo contexto. O en una empresa, ¿sale? Te pongo un mensaje, una circular ahí, y todos van a saber, aunque a lo mejor va dirigido al personal, por ejemplo, del área de producción, pero quien lo pueda ver ahí, pues a lo mejor yo soy administrativo, pero también entiendo a qué se refiere con el personal o el mensaje al que va dirigido para el personal de producción. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo contexto. No sé si me explico. Pero es por decir cuando se habla de alguien en un grupo, entonces, así como que de alguien. Es de algo o de alguien exactamente en un grupo, pero más que de alguien puede ser en particular de un tema de interés para algunas personas o para muchas personas. Ok. ¿Sale? Sí. Sí, es muy parecido el grupal, intergrupal y colectivo. Es muy parecido, pero la diferencia sobre todo es del grupal. Aquí en este caso puede ser que existan varias personas que puedan hablar a la vez y no pasa nada. En el tema de colectivo, normalmente siempre hay alguien que es el que da el mensaje o habla y a los demás escuchan, pero es un mismo contexto. Intergrupal es cuando dividimos grupos para trabajar, por ejemplo, por parejas o por equipos, aunque es un mismo tema. Por eso les ponía el ejemplo de que ahorita los pongo a trabajar por equipos. A lo mejor unos me hablan acerca de la comunicación verbal, otros de la comunicación no verbal, y eso es un intergrupal. Somos del mismo grupo de administración, pero estamos trabajando de manera independiente sobre alguna actividad, aunque es un contexto parecido. La comunicación masiva se lleva cuando estamos frente a un público más grande. En este caso, por lo general, hay un único emisor. Es cuando alguien da, por ejemplo, una conferencia o alguien está dando una clase, como por ejemplo en este caso yo,
y normalmente soy yo el que dirige toda la sesión, ¿vale? Hay otras formas de comunicación de acuerdo al canal sensorial. Tenemos la comunicación visual. Aquí en este caso utilizamos medios visuales para poder transmitir información. Por ejemplo, la publicidad de una revista, ¿sale? Ahí utilizo la comunicación visual. Por eso en el tema de marketing es muy importante utilizar este tipo de comunicación para llamar la atención de las personas. Incluso los colores te reflejan cierta información, ¿sale? De la comunicación. ¿Cuál es la? ¿Mané? Es la visual, dice, ¿verdad? Esa es la visual, ajá. Cuando percibes colores, formas, ¿sale? Eso es la visual. La auditiva, cuando por medio de algún sonido puedo percibir algo. Les comentaba que se le ocupan mucho, por ejemplo, los ringtone de los celulares. Hay unos que en particular te indican de qué marca es. Cuando lo escuchas el sonidito, sabes de qué marca es el celular. ¿Por qué? Porque eso te refleja el sonido. La táctil, esa se ocupa mucho para cuando, sobre todo, queremos a través del tacto identificar algo o conocer algo. Hay en algunas, en algunos documentos, algunas revistas, donde tienen hoyitos. Y ahí con esos hoyitos, aquellos que a lo mejor, o en los billetes habíamos comentado también, con esas perforaciones o con ese relieve, puedes identificar, por ejemplo, la denominación del billete, por ejemplo. O puedes identificar o puedes leer, como lo que utilizan mucho los ciegos, ¿no? El braille, para el braille, por ejemplo. La olfativa, a través de aromas, puedes también igual dar una comunicación, por ejemplo, los de comida sobre todo son los que utilizan mucho la comunicación olfativa, en donde a través de ventiladores sacan todo el aroma, por ejemplo, en los restaurantes, sobre todo si es a lo mejor el Kentucky Fried Chicken, ¿no? Incluso hasta alrededor, antes de que entres, empiezas a percibir ese aroma del pollo, y es muy, muy fácil de identificar, incluso te llama la atención. O el de las pizzas, o el de los pollos esos que venden ahí a la leña y hasta sale el humito y llega ese aroma, ¿no? Los que han pasado, por ejemplo, en la López Portillo, hay un montón de puestos de esos y luego llegas a la López, ahí pasando por Guadalupe Victoria, y te llega todo el aroma. Tienes hambre y luego te convencen sin decirte nada. Sí, es una comunicación, esa es la comunicación olfativa. O cuando te acercas a alguien y usas ese perfume con ese aroma tan rico que te gusta, ¿sale? Con eso estás, a veces, cuando ya utiliza la persona que más quieres ese aroma que te encanta y te vuelve loco, dices, ya sé qué quiere, ¿verdad? Ok. Y la comunicación gustativa es a través de los sentidos para transmitir y decodificar el mensaje, en el caso del gusto, a través de pruebas, por ejemplo. Por eso es que normalmente cuando queremos dar a conocer algún producto, y sobre todo si es algo comestible, te tengo que dar una prueba para que, pues, por ahí lleguemos a ese tema de comunicación y sea de tu agrado, o no, en este caso, para que lo puedas probar. Bien. En el tema de los principios de comunicación corporativa, hablamos de la percepción de comunicación, de los paradigmas, la pirámide comunicacional, el público target, y bueno, ¿de esto a qué nos referimos? De la fórmula de Laswell. ¿Se acuerdan que aquí lo que hace Laswell, en este caso, o el estudio que hizo, es para poder comunicarnos dentro de una empresa, tenemos que ver para quién va dirigido el mensaje, qué es lo que queremos decir, por qué canal vamos a utilizar, a quién específicamente se lo vamos a dirigir y cuál es el objetivo de esta comunicación. Es una fórmula que se utiliza mucho en las empresas para poder lanzar una campaña de comunicación o poder informar algo a todo el equipo de la empresa, ¿no? La percepción de comunicacional, aquí lo que hacemos es que buscar que la percepción del público o a quien vamos a ir dirigidos es lo más especial o lo más específico. Es decir, si quiero dirigirme específicamente a los del área de operaciones,
a los operadores como qué tipo de publicidad les gustaría o qué tipo de información. ¿Cuál es la percepción que quiero que tengan ellos? ¿Mucha información o poca información? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, Enrique, ¿cómo crees que debería ser esa comunicación si es para la gente que está operadora ahí en la parte de operaciones? Está ahí como muy a las prisas. ¿Cómo crees que debe ser esta información? La comunicación para ellos con la información que les vaya a ser precisa y clara. Tiene que ser exactamente muy breve, así es. Muy breve, muy precisa, muy clara. Como dice Enrique, le estoy comunicando a tus compañeros lo que estás comentando. Tiene que ser muy breve, muy clara. Entonces, a eso nos referimos. ¿Qué tipo de percepción queremos que se tenga de esta información? Incluso las palabras que vamos a utilizar, ¿eh? Puedo utilizar palabras un poquito más, ¿cómo decirlo? Por tema de estudio. A lo mejor si me voy a dirigir a los directores o a los gerentes, puedo utilizar un lenguaje un poquito más técnico, pero si me voy a dirigir a la parte operativa, pues tengo que hablar de la manera más sencilla que pueda. Cuando Ahora hablamos sí de paradigma... Perdón, es que podría ser clara, precisa y breve, ¿no? Exactamente. En el tema de paradigmas, ¿qué dijimos que es un paradigma? Una creencia. Exactamente. ¿Cómo se te ha dicho que se hacen las cosas, no? Es una base para poder actuar. Ajá. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ir bajo situaciones que nos permitan identificar qué es más fácil o cómo es la manera más fácil de poder comunicarle por niveles, por ejemplo, ¿sale? O por departamentos. Y de la pirámide comunicacional, aquí hablamos de que hasta arriba de la pirámide está el presidente. Y hasta abajo, en la base de la pirámide, están todos los trabajadores, es decir, todos los que operan. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar que la comunicación sea invertida y que no solamente sea la comunicación de abajo hacia arriba, también de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, porque es la única manera de poder mejorar, ¿sale? Si solamente yo digo qué hacer, difícilmente voy a poder tener una retroalimentación, ¿sale? De si estoy haciendo bien las cosas o no como director, o como gerente de área, o como jefe de mis colaboradores, ¿sale? Y el público o target es lo mismo. El target es a quien va dirigido. Entonces, puede ser interno o puede ser externo. Interno nos referimos, por ejemplo, a los accionistas de la empresa, directivos, colaboradores, proveedores, distribuidores, etc. Y el público externo nos referimos a todos los que están alrededor o a mis clientes, Profe, por ejemplo. Perdón, Ajá. profe, la compañera Sarita dice que se le fue la luz. Ah, ok. ¿Alguien puede contactarla, por favor, para ver si Digo, por su examen. Híjole, pues ahí sí va. No sé si puede hacerlo desde su celular. Creo que desde el celular también puedes entrar, ¿no? Sí. Entonces, igual a ver si puede entrar desde su celular. O a ver si puede ir a un café internet. De todos modos, el examen es hasta la 1, ¿no? Entonces tiene tiempo. Ok. Pero no sé si alguien puede contactarla para que escuche lo demás, lo de las preguntas que vamos a hacer. Y del test de Mannheimer, es una herramienta, porque hay varias. Con esta herramienta lo que hacemos es identificar, por ejemplo, qué tan identificado está el colaborador con la empresa, qué es lo que, si tienen lo necesario para poder evaluar su desempeño y lograr resultados, qué tan satisfecho se siente en su área de trabajo, qué tan bien se siente en la empresa y la parte de qué tanto puede él participar o aportar en proyectos, en el tema de, por ejemplo, feedback, qué tanto puede participar él o tiene injerencia en las decisiones que se toman en la empresa, si se le toma en cuenta o no. Entonces, es una herramienta que se utilizó para poder tener como todo este contexto y sobre todo para saber si estamos como comunicación corporativa llevando o utilizando los medios adecuados. ¿Vale? Ya se conectó Sarita otra vez.
Ok, entonces, Bueno, ¿me escuchas, Enrique? ¿Hablaste? ¿Por qué no? Ah, es que ella no tenía luz. No lo sé, Enrique. Pero ya se pudo conectar. Ahorita a ver si en la otra no traes problemas en la otra conexión. De todos modos, voy a cambiar el ID y la contraseña, ¿vale? Ok, vamos a las preguntas para hacerle algunos cuestionamientos. Ya nos queda muy poco tiempo. De hecho, voy a